Los hermanos Vilar fueron dos personalidades muy significativas en la arquitectura argentina. Cada uno con sus particularidades. Si bien tienen 3 o 4 edificios en los que trabajaron juntos, la verdad es que cada uno desarrolló dentro de este panorama, ¿no? de la modernización, de la introducción de lo que se llama el racionalismo en la arquitectura argentina, los dos tienen un papel importante. Antonio era el que permitía la realización de las ideas de Carlos. Fue una simbiosis muy productiva. Antonio, junto con su hermano Carlos, hicieron varios proyectos en común y concretaron algunos, pero básicamente su vida profesional se desarrolló en forma separada porque eran personalidades diferentes. Él era arrollador con todo lo que él hacía, en cambio Carlos era más tranquilo. Esa es la visión que tengo yo de chico, y creo que así fue. Uno va a explorar más la modernidad, uno va a estar más preocupado por la vivienda social, por encontrar prototipos de vivienda, por hacer arquitecturas de departamentos funcionales, una arquitectura acorde al funcionalismo de ese momento, digamos, la gran influencia de Le Corbusier, de Gropius y de lo que se entendía como modernidad en la década del 30, que es muy lejana a lo que podemos pensar hoy. Y el otro hermano va a tender un poquito más hacia una arquitectura quizás más de cliente, más comercial, más académica, más libre. Él fue a Estados Unidos para orientarse un poco de cómo eran todas las cosas que se podían aprovechar y se relacionó allá con muchísima gente y vino acá con el proyecto de las estaciones y del Automóvil Club y lo puso en marcha. Pero lo puso en marcha en el año 30, en un Forté, y él se recorrió toda la República, caminos de tierra desde La Quiaca hasta Ushuaia, en un Forté, o en un Forté, ¿no? Un auto un poco mejor, pero una porquería de esa época. Y hizo 157 estaciones en todas las ciudades de la República. Hoy yo creo que poca gente haría una cosa así, pero además eso era un trabajo. Él lo hizo y eso fue una cosa en su vida, no es que se dedicó a eso. Él se dedicó unos años a eso y después a otra, y después a otra y a otra. Era una cosa que le brotaba la energía, era impresionante. Cuando hizo las obras del Automóvil Club, me acuerdo que tenía 2 autos, porque no podía parar, entonces se descomponía uno, agarraba el otro. Y recorrió todo el país, lo recorría, era muy buen volante. Entre las obras más destacadas de Antonio Vilar están, por un lado, el Hindú Club, una de sus obras más tempranas, la sede central del ACA, que la hizo en conjunto con los estudios de Morixe, de Jorge Bunge y otros colegas. O sea, fue un grupo grande de arquitectos en los cuales el estudio de él participó. Pero además de la sede central, hizo después más de 200 estaciones de servicio en todo el país. Una de las sedes más destacadas es la sede de Mar del Plata, en donde desenvuelve con soltura el lenguaje moderno.
Después, para las regiones más alejadas, volvió a usar un lenguaje regionalista, volvió a cubierta a dos aguas, a cubiertas de tejas, en Bariloche, en las estaciones del noroeste, y diseñó también el logo de las estaciones del Automóvil Club, que sigue hasta nuestros días. Él, para los Automóvil Club, tiene como 3 o 4 líneas. En general, en las ciudades que él ve que son ciudades cosmopolitas, modernas, como Mar del Plata, Mendoza, toma una línea de una arquitectura, podemos decir, bastante racionalizada, con esas especies de pórticos mucho menos monumentales que los de Libertador, ¿no? Y después las estaciones tal vez más interesantes son aquellas de los lugares más chicos, que tiene un repertorio impresionante. Por ejemplo, tiene la de Punta Lara, que es un ejercicio de racionalismo impresionante, increíble, y juntamente con esas, por ejemplo, tiene la de Bariloche, la de Concepción del Uruguay, la de Jujuy, en la que toma ciertos aspectos tipológicos y ciertos aspectos materiales de la construcción del lugar, de ese proto-regionalismo, no sé si digamos, ese regionalismo en el que está trabajando. Y eso lo cambia definitivamente a su arquitectura. Después de eso, después del Automóvil Club, Vilar es una persona que se siente sumamente cómoda en mestizar la arquitectura. Y en ese momento era la más fuerte modernidad, un racionalismo muy claro. Entrabas por el edificio central, por ejemplo, entrabas por 2 lados, era curvo, te permitía ir subiendo en una rampa hacia los distintos lugares donde se reparaba el coche, y los que llegamos a vivir eso cuando no había otra cosa, bueno, entrabas, sabías a dónde tenías que estacionar, ponías tu coche, te lo arreglaban, después lo llevabas a otro lugar, te lo arreglaban y después salías, pagabas y te ibas. Es decir, por supuesto hoy hay millones de coches, es imposible, ¿no? Pero era un sistema muy bien diseñado, muy bien pensado y que funcionó. Antonio siempre tuvo preocupación por la pobreza y para la erradicación de las villas y de alguna manera dar trabajo a los desocupados. Esa era su preocupación, eso es lo que él tenía que resolver en la vida de él, tenía que preocuparse de eso. Él desarrolló lo que se llama la vivienda mínima decente, que era tal cual como él siempre dijo, es la vivienda mínima decente, no es una casa de cartón. Era algo fácil de construir, que se lo podía construir el mismo necesitado, porque era muy simple. De hecho, nosotros hemos construido en mi casa atrás, así un galpón, con ese estilo, y se arma en un rato. Y es indestructible. Con lo cual, y además no requiere ningún tipo de mantenimiento, con lo cual era la casa ideal, vivienda mínima, y además era decente porque digamos, tenía las comodidades mínimas que eran necesarias para un pobre tipo que vivía en una villa, y darle eso como alternativo. El arquitecto Antonio Vilar siempre estuvo preocupado por el aspecto social de la arquitectura, es decir, la necesidad de vivienda para grandes masas de personas que se radicaban en la ciudad o proveer vivienda a sectores de escasos recursos. Él había desarrollado, a través de sus trabajos con el Automóvil Club y sus visitas a los campamentos de extracción de petróleo, a los campamentos de YPF, un modelo, un prototipo de vivienda mínima o de condiciones de habitabilidad mínimas que incluían un núcleo sanitario, 1, 2 o 3 espacios habitables, con materiales muy económicos, con una resolución muy barata, y durante un largo periodo de su vida trató de conseguir algún apoyo oficial o institucional para su emprendimiento. Antonio era como casi igual que nuestro padre, pues nos llevaba a sus obras, qué sé yo, hemos hecho viajes con Antonio. Incluso hicimos esas casitas que
cuando él proyectó la vivienda mínima decente, como él decía. Hizo unas casitas, como su nombre lo indica, hechas con fibrocemento, pero muy bien diseñadas. Y bueno, tuvo que hacer una muestra una vez y bueno, nos llevó a nosotros, a los 3 hermanos y a algunos chicos de la Otto Kraus que consiguió, pues el director era amigo. Y hicimos las casas, desde descargar los materiales hasta terminarlas, ahí en Don Torcuato. Llegó a construir un prototipo o unos prototipos de cada una de las unidades, pero nunca concretó más allá de la materialización de ese prototipo. Sin embargo, él había desarrollado planimetría, los planos, cómputos, presupuestos, había hecho todo el estudio de las necesidades, de las cantidades de materiales, de las posibilidades, etc. Y materializó ese modelo. Pero bueno, nunca tuvo una aceptación social o institucional como para hacer ni siquiera un barrio experimental y ver qué pasaba. El modelo de vivir está muy cerca de la idea de la máquina de habitar de Le Corbusier, es decir, los 2 pisos con desnivel, el dormitorio arriba, el living grande abajo, es decir, son obras que se adaptan rápidamente a la modernidad y que van a ser consumidos, esas imágenes y esos planos en las revistas, por toda una generación de arquitectos. Uno encuentra por todo Buenos Aires, especialmente de los barrios medios altos, obviamente no los barrios bajos, ese tipo de arquitectura a lo largo de 25 o 30 años. Los hermanos Vilar fueron 2 personalidades muy significativas en la arquitectura argentina. 157 estaciones en todas las ciudades de la República. Hoy yo creo que poca gente haría una cosa así. El modelo de vivir está muy cerca de la idea de la máquina de habitar de Le Corbusier, es decir, los 2 pisos con desnivel, el dormitorio arriba, el living grande abajo, es decir, son obras que se adaptan rápidamente a la modernidad y que van a ser consumidos, esas imágenes y esos planos en las revistas, por toda una generación de arquitectos. Los hermanos Antonio y Carlos Vilar ocupan un lugar importante en lo que es la arquitectura de la ciudad, de la región de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XX. Antonio se había recibido de ingeniero en la Facultad de Ciencias Exactas en la Escuela de Ingeniería y Carlos hizo luego la carrera de Arquitectura. Compartieron algunas obras, pero después cada uno tuvo un derrotero diferente. Papá nació en La Plata, mi abuelo era gallego, vino de chico acá a la Argentina y más o menos en poco tiempo, como solía suceder en aquella época, se hizo una posición y cuando se fundó la ciudad de La Plata se fue a vivir allá, puso un negocio. Y bueno, se casó y tuvo sus 5 hijos ahí en La Plata, ¿no? Bueno, 2 de ellos, papá y Antonio, siguieron ingeniería en ese momento, pero siempre pensando en que se iba a crear la Facultad de Arquitectura en La Plata.
eso no llegó y bueno, papá se vino para Buenos Aires a seguir arquitectura y Antonio, como estaba de novio ahí, estaba con una vida un poco más complicada, terminó ingeniería en La Plata, pero siempre con la intención de hacer arquitectura. Los dos forman parte, digamos, de ese momento de la arquitectura, cada uno con sus particularidades. Si bien tienen 3 o 4 edificios en los que trabajaron juntos, la verdad es que cada uno desarrolló dentro de este panorama, ¿no? de la modernización, de la introducción de lo que se llama el racionalismo en la arquitectura argentina, los dos tienen un papel importante. Hay un momento interesante en la vida de estos dos arquitectos, que es cuando trabajan juntos, antes de iniciarse en esta búsqueda de la modernidad, cuando todavía son dos arquitectos que están armando su estudio y que necesitan obras y necesitan dinero y necesitan vivir y necesitan clientes, que es cuando van a conseguir un par de encargos de bancos, de edificios importantes. Empiezan en el neocolonial, son más jóvenes que la generación de Antonio, digamos, es más joven que la generación de los fundadores del neocolonial, o sea, de Noel y de Guido, pero sus primeras obras en La Plata, son estilo neocolonial. Incluso en la gran obra con la que llega a Buenos Aires Antonio y una de las primeras obras de Carlos, que es cuando ganan el concurso para el Banco Popular, que lo ganan en 1926, están haciendo un edificio en el que están mezclando, en realidad, pues si vos tomás el basamento y la coronación, son algo así como renacimiento, toman motivos del renacimiento español, metidos todavía dentro de esta corriente llamada neocolonial, de alguna manera. Pero el cuerpo del edificio es un cuerpo ya absolutamente racional, no solamente en la fachada, sino realmente en la distribución de las plantas, en la concepción del edificio. Su primera obra grande es un banco que todavía está y que es un edificio absolutamente académico, neocolonial, ultra decorado, mármoles, en la clásica arquitectura del siglo XIX, aunque ya le agregan detalles de la tecnología moderna. Las ventanas son traídas desde Alemania y al día de hoy siguen sin fallar, digamos, siguen abriéndose y cerrando perfectas, ¿no? Ni se oxidaron ni se arruinaron, es decir, utilizan detalles de alta tecnología, pero en un edificio clásico. Unos años más tarde, cuando hacen otro banco, ya sí, es un edificio de arquitectura moderna en su momento y destacada. Resulta interesante que de esas dos obras que ellos hacen para bancos en momentos relativamente cercanos en el tiempo, los mismos arquitectos haciendo las mismas obras, el de arquitectura moderna es el que se destruye y el de arquitectura académica, neocolonial y antigua es el que pervive, permanece y hoy es un monumento dentro de la City. El Hospital Churruca es realmente el concepto que había en ese momento de arquitectura, es una máquina para curar. Es un edificio, primero con una claridad funcional, una claridad programática absoluta. Y además de ser un edificio que responde programáticamente al concepto de hospital en ese momento, se ve como tal, se lo ve, ¿no? Tiene esa cosa maquinista, esa visión de aséptica, higiénica, sin ornamentación, podemos decir de alguna manera democrática, ¿no? Sin prescindiendo de los estilos del pasado. El Churruca se inscribe también en esa posición de renovación arquitectónica en donde él recurre a una fachada totalmente lisa, correctísimas soluciones técnicas, destaca los aventanamientos y
y inscribe, es una lámina ubicada frente a un vacío, frente a un parque, ¿no? O sea, es algo muy destacado, muy visible, muy fuerte como imagen y muy simple, es decir, son las líneas simples las que se destacan ahí. Papá hizo varias obras, incluso en la revista esta Suma, la ves, hay una obra muy linda en Olivos, la casa Figueroa Alcorta, que está sobre la barranca en Olivos. Que es muy linda obra, que tenía incluso una pileta en la azotea. Nosotros estamos en la casa que fue de Carlos Vilar y de su familia. En principio creo que era una casa de fin de semana porque era más chica. Después la agrandó con esa parte que ustedes pueden ver allí, que tiene otro tratamiento completamente distinto, en lo que considero que también fue un precursor, porque normalmente antes siempre se agrandaban las casas dentro del mismo estilo. Y esta casa nosotros la conocíamos muy bien, porque bueno, somos arquitectos y cuando estudiábamos siempre nos la mostraban como un prototipo. E incluso cuando vi el tratamiento de la chimenea con un asiento al lado, me reí porque eso lo habíamos dibujado todos en todos nuestros proyectos al principio. Él consideró que las terrazas aislaban más que los techos con un altillo. Y es más, a él le gustó tanto la idea que no en esta casa, pero en otras, hacía terrazas con pileta arriba y las usaba como un jardín suspendido. Y yo de esas conocí varias. Es más, la planta baja en esas casas es libre. Entonces servía como quincho, como lugar de estar exterior, etc. Tenía otro espíritu. Y la casa sucedía en las plantas superiores. La obra de Carlos es una obra de ver, ¿no?, las sucesivas casas. Tiene unas casas, digamos, donde se va viendo el cambio del uso de los materiales y donde se va viendo cada vez una especie de mayor refinamiento en la cuestión de la planta, ¿no? La planta de sus viviendas son cada vez más refinadas, más elegantes, más austeras y al mismo tiempo más buscando lo esencial de la casa, ¿no?, de la casa de la vida moderna. En ese sentido, la casa que él se hace en Mar del Plata, por ejemplo, es un ejemplo en este sentido. Yo creo que las obras de Vilar, las obras modernas, tienen una enorme difusión prácticamente instantánea. Las revistas de arquitectura de ese momento toman los edificios de Vilar como prototipos, como modelos de el hacer departamentos. El modelo de vivir está muy cerca de la idea de la máquina de habitar de Le Corbusier, es decir, los 2 pisos con desnivel, el dormitorio arriba, el living grande abajo, es decir, son obras que se adaptan rápidamente a la modernidad y que van a ser consumidos, esas imágenes y esos planos en las revistas, por toda una generación de arquitectos.